A todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre la aterosclerosis subclínica, a quién debo solicitar un Doppler, importa el número, tipo, localización de placa de ateroma. A manera de introducción, la aterosclerosis subclínica es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, progresiva que afecta principalmente a las arterias de mediano y gran calibre, siendo la tercera causa de muertes a nivel mundial. Ateromatosis subclínica es la presencia de estas Tarjeta. placas detectables por imagen en pacientes sin síntomas cardiovasculares y resulta ser un potencial predictor de eventos cardiovasculares. El colesterol, principalmente el LDL, se deposita en las paredes de las arterias y el objetivo del tratamiento es la reducción de los niveles del LDL. La aterosclerosis es un continuum cardiovascular que inicia desde etapas muy tempranas, donde al inicio, si bien no hay desarrollo de placas, hay factores de riesgo que generan la progresión de esta enfermedad, desde la susceptibilidad genética y todos los factores de riesgo que conocemos. En esta prevención primordial, hasta el 5% de los pacientes tienen un evento isquémico sin placa medible. La enfermedad progresa con detección de placa en etapas tempranas, la formación y depósitos de colesterol, y en esta etapa de ateromatosis subclínica, menos del 50% de los pacientes tienen un evento isquémico con placa medible que no es estenótica significativa. La placa progresa con la formación y depósitos de calcio, por lo que en esta etapa es detectable con el score de calcio coronario en pacientes asintomáticas. La enfermedad progresa con el aumento de la carga de placa hasta que se genera un accidente, un trombo y el evento isquémico en el paciente. En prevención secundaria, hasta el 50% de los eventos recurrentes ocurren en nuevas placas. En este registro danés de más de 23.000 adultos que tenían score de calcio cero, hasta el 13% de los pacientes tenían placas y de estas casi el 6% placa obstructiva, y esto estaba relacionado estadísticamente significativo con el nivel del colesterol LDL. Así que el calcio cero no excluye aterosclerosis y está especialmente asociado con el colesterol LDL elevado. Cuando comienza la aterosclerosis, hay estudios de que comienza desde etapas fetales, inclusive con el estrés intrauterino se genera un disturbio de la metilación del ADN, generando una reprogramación metabólica fetal epigenética, generando mayor expresión de enfermedad, dejando una huella transgeneracional en el feto y en el niño, que dependiendo de del estilo de vida y todo el entorno al que esté sometido, esa enfermedad se manifieste en edades posteriores. Así que nos deja una huella genética durante la vida adulta. En el PDA, que es un estudio que se realizó en pacientes sometidos a autopsias desde los 15 a los 34 años que no murieron por causas cardiovasculares, la mayoría por accidentes, se estudió la aorta, tanto torácica, abdominal y las carótidas, y observaron que en edades ya tempranas, desde los 15 años, tenían estrías adiposas en la aorta compuestas por células lipídicas espumosas en más del 50% del rango etario de 15 a 19 años, que éstas evolucionaban, aumentaban con la edad y evolucionaban a placas fibrosas y estaban asociadas significativamente al tabaquismo. Los scores de riesgo que usamos tradicionalmente para estratificar el riesgo, la verdad es que no son suficientes, ya que el 30% de eventos cardiovasculares ocurren en pacientes de riesgo bajo e intermedio, así que nos quedamos cortos con las escalas, de ahí que las guías recomiendan utilizar los modificadores de riesgo cardiovascular, tanto clínicos como imagenológicos. Así que entre estos están antecedentes familiares, la LPA, condiciones inflamatorias, la contaminación ambiental, de privación social, y entre los factores imagenológicos está la placa aterosclerótica detectada con ecografía carotidia y o femoral
con la guía, por recomendación de la guía europea, en aquellos pacientes de bajo o moderado riesgo para reestratificarlos a alto riesgo y se considera un modificador de riesgo independiente. Comparamos la guía europea con la americana y nuestro consenso argentino y vemos que hay una variación con el criterio americano, ya que para los americanos en el 2013 consideraban el uso de ecocarotidio para restratificar, pero posteriormente en el 2019 en su guía de prevención primaria consideran usar solo el score de calcio coronario como única herramienta para reclasificar al paciente con riesgo intermedio. Así que la guía europea y la guía argentina son las que recomiendan el uso de la ecografía carotidia y femoral. El consenso de la FACSAC nos dice que es útil en todos los pacientes que tienen probablemente enfermedad o riesgo oculto con múltiples factores de riesgo. Además, el score de calcio coronario en nuestro medio es costoso, poco disponible, tiene poca cobertura, así que nuestra herramienta de reclasificación fundamental es la ecografía. Y el consenso de la FACSAC nos indica en bajo riesgo, en presencia de condiciones moduladoras de riesgo, hacer el eco para atenomatosis y recategorizar al paciente de alto riesgo en el paciente de moderado riesgo, ya hacer directamente el eco en busca de ateromatosis subclínica y recategorizarlo. ¿Por qué es importante categorizar? Como dijimos al principio, porque el tratamiento va a estar de acuerdo al riesgo del paciente para bajar el nivel del LDL. Y utilizando el ecodoppler, hasta el 10% de la población se reclasifica de riesgo intermedio a mayor riesgo. En los distintos estudios de ateromatosis subclínica, la prevalencia varía de acuerdo a los sectores vasculares que han sido estudiados. Por ejemplo, el CARDIA, el ARIC, el Rotterdam estudiaron territorio carotidio y tienen una prevalencia similar de 40-45%, y el PESA un poquito más porque estudia no solo territorio carotidio, sino agrega territorio aórtico y iliofemoral. En Argentina tenemos estudios de prevalencia. En el 2016 habían estudiado ecodoppler carotidio y tienen una prevalencia en prevención primaria con riesgo bajo intermedio del 35%, similar a los estudios internacionales. Y si a esto se agrega el Doppler femoral, es decir, carotidio y femoral, la prevalencia es más del 50%. En el 2023 se publica en este estudio importante en más de 5.000 pacientes que incluyen grupos etarios desde los 30 años, se usa ecodoppler carotidio femoral y la prevalencia fue del 62%, pero llama la atención que de 30 a 40 años, uno de cada cinco ya tenía placa de ateromatosis. En los estudios, los principales estudios, los más antiguos, vieron que ya el aumento del espesor miointimal estaba asociado a eventos cardiovasculares, y el AREC hace una diferencia ya con placa versus espesor miointimal. Define placa como un engrosamiento mayor a 1,5. En el Rotterdam se vio que el engrosamiento estaba asociado a eventos cardiovasculares. El MESA ya estudia específicamente ese engrosamiento de 1,5 milímetros en las carótidas y ve que se asocia a eventos cardiovasculares estadísticamente significativo. Así que en el 2004 se reúnen en el consenso Magen en Alemania para definir a la placa en carótida como una protrusión hacia la luz de más o igual a 0,5 milímetros, un engrosamiento de mayor o igual al 50% respecto al territorio adyacente, o un grosor mayor de 1,5 milímetros. Los americanos no se quedan muy contentos con la subestimación del ecodoppler en su guía, así que en el 2020 la Sociedad Americana de Ecocardiografía publica esta categoría de placas, esta clasificación y grados de placa, incluso aquellas de menos de 1,5 milímetros, que eran protuberantes y focales, era un tipo de placa grado 1, como para estandarizar criterios
y que el ecodoppler no sea tan minimizado como lo habían hecho en las guías americanas. Sin embargo, los estudios posteriores de ateromatosis fueron tomando el concepto del consenso Mahein, como el PESA en el 2014 en prevención primaria, agrega el estudio del territorio ilíaco femoral y aorta, teniendo principalmente la afección iliofemoral de mayor prevalencia. Al igual que el ILERVAS, realizado en España, se estudia el territorio carotidio femoral y se encuentra una prevalencia aún mayor, 71%, siendo el territorio nuevamente más afectado el territorio femoral. Vamos a ver un poquito más de estos dos últimos estudios porque hablan de carga de ateromatosis. El estudio PESA fue realizado en empleados del Banco Santander, así que la mayoría de la población eran de sexo masculino, solo un 38% eran de sexo femenino. Ellos determinan carga de ateromatosis por el número de sitios que eran afectados, evalúan con Doppler las dos carótidas, la aorta y el territorio iliofemoral, y usan el score de calcio en aorta abdominal. 2 a 3 sitios era una carga de ateromatosis intermedia y se vio que la prevalencia era del 63%, siendo en hombres la localización más frecuente iliofemoral y en mujeres muy similar lo femoral con lo carotidio. Más de un territorio tenían la mayoría de los pacientes y también en este subanálisis del PESA, donde eran pacientes que no tenían factores de riesgo cardiovascular, se vio que tenían una prevalencia de casi el 50%. Sin embargo, de este grupo de pacientes que ellos dicen sin factor de riesgo cardiovascular a una TA menor a 140-90, por ejemplo, con nuestros criterios actuales, podrían estar incluidos pacientes con hipertensión grado 1. Pero ellos también subclasifican a un subgrupo de pacientes con niveles óptimos. Estamos hablando de TA menor a 120-80, glucosa en ayunas menor a 100, colesterol menor a 200 y hemoglobina glucosilada menor a 5,7. Y se vio que toda la afección territorial está directamente relacionada con el nivel del LDL. A mayor nivel de LDL, mayor territorios y sitios vasculares afectados. Y acá se ve la región y la correlación lineal con los sitios afectados, siendo nuevamente el territorio iliofemoral más frecuentemente encontrado. Y en la asociación, en el análisis de multivariables, se vio que la presencia de aterosclerosis está relacionada a la progresión con mayor edad, con el sexo masculino y con el colesterol LDL, demostrándose una vez más que el LDL es un factor independiente de aterogénesis temprana en humanos. No quedándose contento con todas estas clasificaciones, el doctor Fuster propone una puntuación BWAT, tomando en cuenta 5 parámetros, entre ellos la presión y el peso para medir, y 3 preguntas de ejercicio, alimentación y tabaco. Si tiene 4 a 5 puntos, está en un excelente estado de salud. Y si tiene 2 a 3 puntos, podríamos utilizar más herramientas como el Doppler en búsqueda de ateromatosis subclínica, porque definitivamente los scores muchas veces se quedan cortos en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular. El estudio ILERVAS en el 2021, realizado también en España, con una población equitativa entre hombres y mujeres, toma en cuenta un grupo etario de mujeres un poco más que de varones, considerando el factor protector hormonal. Ellos clasifican los territorios vasculares en 12 segmentos, estudiando 4 segmentos de la carótida y 2 segmentos de la femoral, y consideran un riesgo intermedio la presencia de 2 a 3 placas, más o igual a 4 placas, esa enfermedad generalizada. También definen carga de placa por área total de placa, suman todas las áreas y lo que encuentran es que el 71% de la población tenía alguna placa o en carótida o en femoral, 1 de cada 3 tenían placas en ambos territorios. En los hombres era más frecuente encontrar placas en el área
femoral que carotidio, y en las mujeres carotidio femoral era casi lo mismo. Cuando se evalúa a la población de bajo riesgo, es interesante que en varones mayor a 55 años, más de la mitad tenía ateromatosis generalizada. En los de riesgo moderado, bueno, a mayor edad, mayor tendencia a tener mayor ateromatosis. Y en los resultados de carga se vio que la carga de ateromatosis en hombres es casi el doble que en mujeres, estadísticamente significativo, tanto en área carotidia como en área femoral. Así que la evaluación multiterritorial aumenta el valor predictivo positivo. El área de placa también tiene una asociación directa con el número de factores de riesgo cardiovascular, así como también como la ateromatosis generalizada. Menciona este estudio en diabéticos y la detección de ateromatosis subclínica, porque en diabéticos con buen control glucémico, interesante que 1 de cada 2 va a tener ateromatosis subclínica. Menciono esto para responder la primera pregunta: ¿a quién le solicitaría un Doppler para detectar ateromatosis subclínica? Pues a todos los pacientes que tienen riesgo cardiovascular bajo e intermedio, cuando existen modificadores clínicos, metabólicos o sociales que sugieren un riesgo oculto, que son todo este enlistado de pacientes. Y también esto para detectar ateromatosis y reclasificarlos a alto riesgo. Sin embargo, no nos olvidemos de los de alto y muy alto riesgo, los diabéticos, hipercolesterolemia familiar, que si bien van a estar tratados seguramente con estatinas, este grupo de pacientes también debería documentar la extensión de aterosclerosis y ajustar la intensidad terapéutica. Vamos con la segunda pregunta: si importa el número, el tipo, localización de placa. En un subanálisis del PESA en el 2017, en 750 pacientes, se estudia 5 territorios, las carótidas, aorta y femoral, y se correlaciona con el score de calcio, porque el score de calcio está más estandarizado, más validado, y ellos llegaron a la conclusión que tener mayor o igual a 3 territorios equivale a tener un score, aumenta el riesgo de tener un score de calcio mayor a 100. Estudios similares, el estudio CIRSE tuvo resultados similares, que estas eran mujeres argentinas, 1.000 mujeres, que se hacen el ecodoppler carotidio, femoral, ilíaco, estudiando 12 territorios, y encontrar más de 2 territorios correlaciona positivamente con un score de calcio mayor o igual a 100, estadísticamente significativo. Y en este metaanálisis del MESA y el ARIC de más de 11.000 pacientes, solo estudiando el territorio carotidio con 6 segmentos, carótida común, bifurcación y carótida interna, se ve que la presencia de más o igual a 2 segmentos correlaciona con un score de calcio mayor a 100. Así que evidentemente el número de territorios sí importa. Vamos con carga de placa. En el 2024, en este estudio buscaron ver la asociación de la carga, la composición de la placa y la puntuación del score de calcio en pacientes con riesgo intermedio. Eran pacientes que estaban derivados a hacerse un ecoestrés por síntomas de enfermedad coronaria, sin tener enfermedad coronaria. Ellos se hacían ecografía carotidia y score de calcio. De la ecografía valoraron la altura de la placa, el área total de placa y composición. Y del score de calcio con la clasificación estandarizada del 0 a más de 400. Lo que se encontró es un coeficiente de Pearson moderado para área de placa y leve para la altura. Así que el área total de placa es mejor predictor que la altura focal. Y en este estudio del 2015 de BioImage, donde participa el doctor Fuster, identifica los biomarcadores de imágenes como predictores de eventos aterotrombóticos a 3 años, con resultados de eventos cardiovasculares mayores divididos en primarios y secundarios. Los primarios incluyen muerte cardiovascular, infarto y ACV. Eran más de 5.000 adultos en prevención primaria sin enfermedad cardiovascular, que se les hace eco 3D y score de calcio. El eco 3D se hace
procede con la medición del área de todas las placas y se divide en tres tertiles, al igual que el score de calcio coronario. Y lo que encontraron es una relación lineal para los eventos cardiovasculares con la carga de placa, tanto por área como con el score de calcio, y se encontró principalmente que el tertil 3 tiene resultados estadísticamente significativos para aumentar el riesgo de la MACE, tanto primaria y desde el tertil 2 ya para los eventos de MACE secundaria. Esto equivaldría, correlacionando epidemiológicamente, a una carga de placa mayor a 170 milímetros cuadrados, que se asociaría a una probabilidad de presentar un calcio coronario mayor a 100. Por lo tanto, la carga de placa sí importa, y veamos ahora la composición de la placa. Si hablamos de composición y comparamos con otros estudios, la verdad que hay estudios con mucha mejor resolución que el ecodoppler. Sin embargo, el ecodoppler nos permite ver el ecodoppler nos permite ver las características de la placa, como vemos en estas imágenes. Podemos ver la composición lipídica, fibrocálcica. En la imagen superior derecha se ve una placa complicada que tiene bastante calcio, un núcleo que impresiona necrótico, y en la descripción es una hemorragia intraplaca, que muchas veces eso es difícil de definir por eco, así que tiene sus limitaciones. O en la imagen inferior izquierda se puede ver como una placa que tapa toda la arteria, pero simplemente está mal alineada. Entonces, esto es muy operador dependiente. Hay artefactos que evitan, como el calcio, hacer mediciones precisas. Por lo tanto, tiene sus limitaciones, pero sí nos permite definir las características y la composición de la placa. El eco 3D tiene mejor resolución que el 2D y nos permite la reconstrucción volumétrica, nos define bien el largo de la placa, la carga de la placa. La angiotomo y angioreso tienen buena resolución, prácticamente se puede evaluar cualquier territorio vascular. La angiotomo irradia, la angioreso es poco disponible, requiere mucho tiempo. Ambas son buenas para detectar la composición de lípidos, calcio, fibrosis. Como se ve esta imagen de angiotomo, se ve la composición lipídica de calcio, o esta de angioreso, que también te define muy bien la composición. Creo que la mejor técnica para ver composición de placa es la tomografía por coherencia óptica, que lástima que solo para las coronarias. Esta te define la composición incluso de macrófagos, cristales de colesterol, neovascularización. Es invasiva, y también su uso está limitado. Esta te permite tomar decisiones incluso terapéuticas y detectar lesiones no culpables. El iBoost, que también se usa en coronarias, tiene menor resolución que el OCT, pero nos permite determinar la composición de la placa. Así que creo que hay mejores técnicas para ver composición de la placa, pero con el ecodoppler vascular es una herramienta suficiente para ver características de vulnerabilidad, que estas serían el tamaño de la placa, la ulceración, la irregularidad, la neovascularización, la distribución multisegmentaria o bilateral, son algunos criterios. En el 2024, un grupo de expertos proponen en un congreso en Chile usar una clasificación, el Plaque-RATS, para estandarizar la interpretación de imágenes carotídeas con ecografía, angiotomo y angioreso, y clasificar la vulnerabilidad de placa y grado de estenosis. Esta sería la clasificación. Las placas moderadas serían aquellas que miden más o igual a 3 milímetros. Esto se puede extrapolar a solo el uso de ecografía, con algunas limitaciones, porque con eco podemos ver el núcleo necrótico lipídico, pero ya ver una capa fibrosa intacta o delgada, capaz es más difícil de observar, y puede haber más variación interobservador. Se puede ver una placa observada con el eco, y las de alto riesgo, independientemente del grosor, son las placas complicadas, las que tienen hemorragia intraplaca, capa fibrosa rota o trombo intraluminal.
Como se ven en estas imágenes, en la imagen superior, en el B, se ve una plaquita de composición fibrocálcica con sombra acústica que mide 2,4, así que corresponde a un plaque RATS 2 por eco. Y en tomo mide lo mismo, 2,4 en la imagen del medio, y en reso mide 2,1. Coinciden todos que está en un grado de plaque RATS 2. Y en esta otra imagen, por eco, se ve una placa muy accidentada, con flujo en interior, con mucha sombra acústica, que llegaría a ser una placa rota que coincide con el diagnóstico por rezo. Así que más o menos tienen una similitud con las distintas imágenes en la clasificación. ¿Importa la localización? En el año 1997, un modelo dinámico de fluidos computacional simuló el flujo en las bifurcaciones carotidia, aórtica y femoral, y encontraron que son zonas de menor shear stress, lo que significa que tienen más riesgo de recirculación y más riesgo de formar aterosclerosis, que correlaciona con la anatomía de hallazgos en autopsias y estudios animales. Más tarde, en el 2002, en el estudio de Framingham, se observó una mayor prevalencia en 5.000 adultos del 60%, que estas estaban ubicadas en bifurcaciones. Ya en un subanálisis en el CARE-2 en pacientes en prevención primaria de China, estudiaron las características de la bifurcación con 4 variables, encontrando que la variable de expansión luminal era más tendiente, era significativa. Esto significa que mientras mayor diámetro tenga la bifurcación respecto al diámetro de la carótida común, tiene menos riesgo de formación de placas vulnerables. Así que esta sería otra característica a evaluar. La localización también fue estudiada en este metaanálisis del Hospital de Valladolid, donde ellos evaluaron el perfil oxidativo metabólico de las placas según su localización en 90 pacientes, y encontraron que la zona de bajo shear stress era el bulbo carotidio, específicamente la pared posterior de la carótida interna. Esta era la zona que tenía mayor propensión a hemorragia intraplaca, más centro lipídico y más ulceración. Y en esta revisión de este artículo de autores me pareció interesante mencionarla, porque ellos observan que hay tanta variabilidad de la ateromatosis en los distintos lechos vasculares, que también varían con los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo el tabaquismo está más asociado a aorta abdominal, la diabetes asociada a miembros inferiores, la hipertensión al territorio carotidio y coronario, y la aterosclerosis femoral tiene una progresión lenta, tiene más tendencia a calcificarse, menos composición lipídica. Sin embargo, las coronarias y las carótidas tienen mayor riesgo de progresión rápida. Ellos trataron de responder todas estas preguntas asociando al origen embriológico y a la composición histológica. Y este sería un resumen de lo que encontraron. A nivel de las coronarias, se ve que la composición histológica es muy inflamatoria, mucho neutrófilo, muchas células citotóxicas, y son zonas de alto estrés de cizallamiento. En las carótidas, lo propio, mucha inflamación, y la inflamación está directamente relacionada con mayor propensión a aterosclerosis. En la aorta ascendente también hay inflamación y más riesgo de calcificación. La aorta torácica es la zona donde tiene más flujo laminar, así que menor riesgo de aterosclerosis. La aorta abdominal encontraron que tienen mucho core lipídico, macrófago, mucha inflamación, así que también es una zona de bastante aterosclerosis más lipídica, con bajo nivel de calcificación. Y en las femorales lo que encontraron es que también hay neutrófilos, pero con la presencia de células B, que estas delimitarían la inflamación. Y además tiene una característica que tienen células vasculares lisas de baja migración y baja capacidad proliferativa. Capaz esto responde a esa pregunta de la evolución lenta en las femorales.
Finalmente, ya para responder la típica pregunta del paciente cuando le encontramos placa, de si esa placa desaparece o no. Este estudio estudia la dinámica de la aterosclerosis en el 2023 con ecodoppler 3D carotidio y femoral, donde definen progresión de placa al aumento del volumen, es decir, la duplicación del volumen inicial a los 6 años y regresión cuando desaparece la placa siendo estables cuando no cumplen ninguno de los criterios anteriores. Es una población del PESA, es decir, en prevención primaria, y se ve que el 8% de estos pacientes tuvieron regresión y el 32% regresión. Este es el comportamiento de las placas a los 3 y a los 6 años. Y en estas imágenes se ve en eco 3D muy lindo. Por ejemplo, esta imagen de regresión de la imagen superior derecha, se ve una plaquita a nivel del bulbo. eh, Parece pequeña, pero a los 6 años en la parte de abajo se ve que ya no está más en esa localización. Y cuando analizan las variables asociadas a la progresión, se ve que la edad, el colesterol LDL, el sexo masculino, la presión arterial sistólica y el tabaco están estadísticamente asociadas a la progresión de placa. Así que para responder la pregunta de esos pacientes, ¿qué pacientes podrían tener regresión de placa? Aquellos que tengan un LDL bien controlado, presión arterial controlada, los no fumadores, los que son más jóvenes y las mujeres. Ahora, en conclusiones, podemos decir que la aterosclerosis realmente es un continuum cardiovascular que comienza a edades muy tempranas, antes de que se desarrollen los factores de riesgo clásicos que nosotros como cardiólogos de adultos detectamos. Las guías recomiendan el uso de Doppler carotido y femoral para restratificar el riesgo bajo intermedio en prevención primaria y tomar conductas farmacológicas más agresivas. La carga de placa y la composición, la vulnerabilidad, predicen eventos cardiovasculares. La multiterritorialidad es un marcador de riesgo, hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Y si bien el estudio de otras zonas como la aorta no está bien indicada en las guías, no tiene un nivel de una clase de recomendación. Sí, estudios como el PESA, el CIRS incluyeron, incluso hay otros subanálisis de estos estudios que incluyen la subclavia, podrían ser estudios complementarios porque al final la fisiopatología es la misma. Las zonas más afectadas son las bifurcaciones, son las zonas de mayor riesgo de ateromatosis, las de mayor prevalencia, y finalizo con esta frase, el que busca, encuentra y el que valida, transforma. Creo que somos capaces de encontrar enfermedad aterosclerótica cada vez a edades más tempranas, sin embargo nos falta validar mucha información desde conceptos, definiciones de ateromatosis en aorta, femoral, territorios extracarotídeos. Nos falta validar información sobre cómo hacer un seguimiento longitudinal en estos pacientes, definiciones de carga y marcar umbrales como el score de calcio coronario. Así que nos faltan validar información para transformar nuestra conducta. Y ahí ya terminé con el tema. Si tienen alguna pregunta. Súper interesante, Dai. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna duda que haya quedado. Yo principalmente me quedaba la duda con el eco Doppler de aorta y dirigido principalmente al screening de eh, placas, de placas, digamos, no pensando en el aneurisma de aorta. ¿Dónde a vos te parece que tiene la indicación más fuerte? ¿A partir de qué edad? ¿Con qué factores de riesgo? Creo que en los tabaquistas es más importante y como el PDA, por ejemplo, vio que ya desde los 15 años tenían estrías de colesterol, así que creo que si hacemos más estudios a edades más tempranas, vamos a seguir encontrando ateromatosis, pero sí lo indicaría en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, principalmente el tabaquismo.
Perfecto, perfecto, súper interesante. No sé si alguno de los Comple- demás. Sí, tremendas tablas, tremenda cantidad de información para procesar, ¿no? Sí, buenísima, Dai. La verdad que felicitaciones, me encantó. Súper completo. Y después me quedé pensando en esos pacientes en los cuales regresa la placa. ¿El riesgo vuelve a bajar? ¿Ameritaría la pena volver a suspender o bajar la dosis de los hipolipemiantes? No, suspender creo que no se lo suspendería, pero ¿se lo bajaría? ¿Cuál sería el objetivo del LDL? Calculo que serán preguntas que son difíciles de responder, que no creo que haya bibliografía para responderlas tampoco, pero si la placa regresó, ¿vuelve el estatus del paciente a sin placa? Yo creo que todo está muy relacionado con el control de los factores de riesgo. Si ese paciente que tuvo regresión y está con unas estatinas y esa dosis de estatina le permite tener ese nivel de LDL óptimo a largo plazo, lo mantendría con esa dosis porque ya había desarrollado la placa de ateromatosis. Es algo para discutir adelante y creo que depende todo del control de los factores de riesgo. Mientras los factores de riesgo estén bien controlados en niveles óptimos, la chance de que evolucione la ateromatosis es baja. sí, sí, creo que hoy Gracias. además se suma, ¿no? Cada vez más el concepto de el tiempo de exposición, ¿no? Y de cuánto tiempo, incluso a niveles bajos, y más aún en pacientes con hallazgo de placa, ¿no? El tiempo de exposición a niveles de colesterol elevados, y creo que en base a eso, cada vez, me parece que cada vez las guías se mueven más hacia mantener valores bajos y mantenerlos en el tiempo, ¿no? Por eso creo que todo cada vez va más hacia no reducción de estatinas, especialmente con drogas que prácticamente no tienen efectos adversos. Totalmente de acuerdo. Bueno, excelente. Bueno, no sé, Seba, que andás por ahí, si quieres hacer algún comentario también, preventólogo y ecografista, no sé si tenés algo para comentar. Hola, Alfredo. ¿cómo están? Sí, no, algo que estaba pensando, un escenario que a mí me hace pensar mucho en relación a la pregunta que hacían recién es el paciente por ahí que tuvo mucho tiempo de exposición de muchos factores de riesgo con algunos marcadores de daño, como por ejemplo tener placas, pero que al momento de llegar a la consulta, por ahí ya están revertidos muchos de esos factores de riesgo. Por ahí si tenía obesidad, ya bajó de peso, si era sedentario, ya está haciendo actividad física, mejoró su presión, su colesterol, sus cosas, y vos decís, bueno, en el escenario en el que yo empiezo a encarar el tratamiento no es el mismo que el de hace, no sé, antes de la pandemia, como es el típico ejemplo. Y entonces, ¿cómo encararlo? Si realmente ya empieza a corregir el riesgo o si hay que encararlo igual como lo que era y que le empezó a generar daño de, por ejemplo, ya tener aterosclerosis a los 40 o 50, o si eso modifica el riesgo, ¿no? Son preguntas que creo que no sé si sabemos responder, pero es difícil pensar en cómo se corrige la estratificación de riesgo. Pero sí, sin duda que cuando uno encuentra placas, eso reestratifica en más. Eso parece, por lo menos por toda la evidencia, parece ser un hecho. Y un poco yo le escucho decir siempre a Melina, menos es mejor, y realmente si uno al paciente lo puso en meta, aunque haya mejorado, digamos, subrogantes de daño, sacarlo de esa meta, si el paciente no tiene intolerancia a la medicación, ninguna complicación por el tratamiento, la verdad que si menos es mejor, ¿para qué modificar ese tratamiento, no? No sé, no creo que haya todavía mucha información al respecto, pero esa información sí está establecida, ¿no? Que cuanto menos LDL tenés, mejor es para tu evolución arteriosclerótica, que termina, va a terminar ocurriendo, pero bueno, muchísimo más lenta. Y bueno, y el LDL, acá como comentaba también Dayana, permanentemente aparece ligado como factor independiente eh, a eventos, ¿no? Con lo cual parecería ser que con el LDL no hay que ser muy tolerante, ¿no?
Pero podemos retomar Sí, este tema por ahí. totalmente. Sí, no sé, Sí, Diana, vos esa qué creo pensás. que es la respuesta que doy en general a esa pregunta del escenario que comentaba, cuando el paciente por ahí te dice, no, pero yo ya corregí todo. Decís, bueno, no, por ahí Claro, las metas siguen siendo lo más bajo posible porque más bajo es mejor. sí, parecería ser que es así. Este, porque si no sería como, no sé, el tabaquista que dejó de fumar y dice, bueno, ahora que ya dejé de fumar durante 10 años, puedo empezar a probar otros puchitos. No sé, da la sensación de que es una cosa, es como, o como la presión. Tengo la presión normal y la tengo controlada, la tengo hace mucho tiempo. O sea, si vuelve a subir la presión, va a provocar daño otra vez. Si vuelve a subir el LDL, va a provocar daño otra vez. Parece ser una cosa que la tenés que sostener ahí y que cuanto mejor la sostengas, mejor, ¿no? No sé. Pero bueno, podemos retomar el tema en un próximo Ateneo para que opinen otras personas, que muchas de ellas están hoy en el lanzamiento del semaglutide para obesos, así que hoy por eso tenemos menos gente, pero bueno, el Ateneo va a quedar colgado en YouTube como siempre. Está bueno porque cada vez está entrando más gente ahí en este YouTube, eh, y están disponibles todos los Ateneos que damos cada una de las semanas. Gabriel ahora tuvo que salir a otro meeting que tenía con la Sociedad Argentina de Lípidos, así que, pero él se ocupa de terminar de hacer la grabación. Así que, Diana, excelente el trabajo, excelente la presentación. Muchísimas gracias y Gracias. bueno, gracias a todos. Gracias, buenas Chao. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora sí. ¿Quién dijo? ¿Que viene a comer? Sí, pero no la voy a esperar. Yo como ya. Ya, ya, ya. Ella está picando comida, cositas ricas allá y que lo tengo que... Sí, bueno, pero yo como ya. Ya, ya. ¿Cuánto? Para ella. Bueno, pero no, yo me como los fideos sin ensalada esta.
Dame. Bien. Sí. Mm. Okay. Green default 1 5 when you go. Green default 1 5 single OK. System.